Qué bendición estar una vez más con ustedes en esta mañana y poder así ya tener nuestro discipulado. Este es la última enseñanza del manual Carácter y definitivamente ha sido un proceso muy lindo de transformación, de cambios, donde hemos podido ver la mano del Señor trabajando en cada uno de nosotros y moviéndonos a ser como Él quiere. La palabra del Señor dice que Él produce así el querer como el hacer. Y eso es lo que ha estado pasando con nosotros en este tiempo. Dios ha estado produciendo en nosotros los cambios a través de la revelación y a través de mostrarnos a la persona de Cristo, revelándonos su carácter, revelándonos su persona, revelándonos sus pensamientos, su estilo de vida. Hoy nos toca compartir el tema la comprensión. Hoy vamos a ver esta palabra tan pequeñita, pero tan importante para nosotros con relación a todo lo que es el modelo a seguir. La palabra comprensión, de comprender las cosas, de tener el entendimiento claro de las cosas y poder así enfocarnos en todo aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso es importante para nosotros poder desarrollar este tema y de esa manera poder nosotros ejecutar las cosas no como pensamos, ni como queremos, ni como sentimos, sino como debe de ser. Así que hoy vamos a entrar ya de lleno a la última enseñanza del manual de carácter, que tiene que ver con la enseñanza número 24, y vamos a ver el tema comprensión. Las preguntas para reflexionar son las siguientes. ¿Qué es para ti la comprensión? ¿Por qué es necesaria, dice la segunda pregunta, la comprensión? Y número 3, ¿nos ayuda la comprensión en nuestro diario vivir? Estas son 3 preguntas muy importantes que tienen que ver con este tema. Y necesitamos desarrollar en cada uno de los discípulos que expresen, que den a conocer lo que ya han aprendido, si es que ya leyeron la enseñanza, si es que ya conocen la enseñanza, o si no, pues de todos modos preguntarles para que ellos expresen. Y si ellos no saben de qué se está hablando, pues poderles ya ir orientando y ubicando en lo que el tema nos refiere hoy, que es la comprensión. El texto para memorizar lo encontramos nosotros aquí en Efesios capítulo 3, verso 18 al 19. Dice la escritura así en Efesios 3, 18 y 19. Dice, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vuelvo a repetir el texto para memorizar, que nos va a servir para hoy entrar en esta enseñanza. Efesios 3, 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este versículo, o estos dos versículos, nos están hablando ya de comprender. Pero ¿qué es lo que vamos a comprender? Primero, que seáis plenamente capaces de comprender. O sea, hay una capacidad para comprender con los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Ya empezamos entonces a ver la palabra comprensión. Tiene que ver con conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis, dice, llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, cuanto más conozco yo de la persona de Cristo, voy a ser plenamente capaz de comprender, por obra del Espíritu de Dios en mi vida, a la persona de Cristo, y poder de esa manera conocer, comprender, para poder así aplicar el estilo de vida de Cristo en mi vida. Qué importante e interesante es entonces, porque nos habla de toda la plenitud, nos habla de la plenitud de Dios, la esencia de Dios en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos al contenido de la enseñanza. Y en el contenido de la enseñanza nos da algunas definiciones que son importantes para que nosotros hoy podamos comprender lo que el Señor quiere que nosotros hoy tengamos la capacidad de percibir, de asimilar, para poder ejecutar. Dice, es la facultad, hablando de comprensión, es la capacidad o la facultad para entender las cosas. Tiene que ver entonces con el entendimiento de todas las cosas. En este caso, comprender es entender el amor, la plenitud de Dios, el conocimiento de Cristo, de la persona de Cristo en nosotros. Cuando nosotros llegamos al conocimiento y entendimiento de la palabra del Señor, nos damos cuenta que comprender es necesario para que en nuestro diario vivir se cumplan los planes y los propósitos divinos. Estas dos palabras son necesarias. Comprender es necesario, pero también, ¿para qué vamos a comprender o entender? Para poder llevar esa palabra, ese conocimiento, ese entendimiento a la ejecución, para que nuestro estilo de vida esté basado a las Escrituras, al conocimiento del varón perfecto que es Cristo Jesús, para que tengamos toda la plenitud, todo el conocimiento, que conozcamos completo la persona de Cristo, su vida, estilo de vida, su carácter, su manera de hablar, de responder, de actuar, que podamos conocer a Cristo plenamente, completo, que no nos quede nada sin conocer de Cristo, para que lo podamos ejecutar nosotros, y entonces Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Implica entonces esto, o tiene que ver con nosotros en el sentido de que lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que se me ha revelado de Cristo, ahora lo puedo aplicar en mi vida, porque soy un hijo de Dios,
tengo los genes del Padre, tengo la simiente del Padre, por lo tanto, sí puedo. Es importante entonces comprender y entender para ejecutar, para que mi estilo de vida sea el estilo de vida de Cristo, que refleje a Cristo, que exprese a Cristo, que vean a Cristo, que escuchen a Cristo en mí. De esto se trata la palabra comprensión. Ahora, si partimos de la base que comprender las Escrituras es un principio que fundamentalmente el origen de nuestra fe, entendemos que debemos leerla. Yo sé que la palabra de Dios, yo debo llevarla al conocimiento, pero llevarla también a la práctica. Entonces, si partimos de ahí, la base de comprender las Escrituras es un principio que fundamenta el origen de nuestra fe. Entendemos que debemos entonces ¿qué? Leerla, leer las Escrituras. ¿Con cuánta frecuencia me encuentro yo con personas, discípulos, que ya no leen las Escrituras? Que ya para ellos como que ya saben todo, como que ya es un libro obsoleto, un libro pasado de moda, un libro que ya no tiene nada que ver con nosotros, un libro que fue escrito para restringirnos, un libro que fue hecho para prohibirnos. No. La base de nuestra fe es las Escrituras, que entendemos que ellas revelan la voluntad de Dios y revelan a Cristo, para que nosotros tengamos el modelo digno de imitar. Entonces, esta Biblia no contiene las palabras de Dios. Esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros la leemos, no como leer el periódico, ni como leer una revista, sino bajo el entendimiento que es la palabra de Dios, que al leerla, que al escucharla, que al hablarla, produce fe en nosotros. Qué tremendo lo que las Escrituras nos revelan con relación a las Escrituras, con relación a adquirir fe. Qué importante es para mí entonces acercarme a las Escrituras sabiendo que aquí está la voluntad de Dios para mi vida, para mi persona, para mi diario vivir, para que yo pueda ejecutarla, mostrarla, vivirla en todos los ámbitos de mi vida como persona. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, no puedo acercarme a esta escritura pensando que es algo que lo escribieron los hombres, que es una invención humana, que es un cuento de hadas, que es una cosa que se inventaron por ahí para cautivar al hombre, para sujetar al hombre, cuando esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra que Dios ha hablado para que nosotros la podamos leer, para que nuestra fe esté fundada en las palabras de Dios. Entonces tenemos que leerla, pero además de leerla, debemos nosotros conocerla. Y conocerla no estoy hablando de que tiene 66 libros, que tiene un Nuevo y un Antiguo Testamento, que tiene libros
de historia, que tiene libros poéticos, que tiene libros proféticos. No, estoy hablando de conocer la esencia, el mensaje de Dios para nuestras vidas, para el ser humano. Lo que Dios se ha determinado revelarnos para que nosotros no caminemos a ciegas, sino que caminemos con la revelación de Dios para nuestras vidas. Conocerla. Para poder conocerla, debo profundizar, debo meditar en ella. Cuando hablo de conocerla, estoy hablando entonces no solo de saber que esta es la palabra de Dios, saber que Dios habló aquí, bueno, pero también debo profundizar en ella. Hay uno de los textos de las revelaciones que Dios da en Juan capítulo 5, verso 39, me ha fascinado. Toda la vida ha sido mi deleite y el entendimiento con relación a las Escrituras. Dice en el versículo 39 del capítulo 5 de Juan, dice: escudriñad, ¿qué dice? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Pero está hablando de escudriñar, no solo de leer, es de conocer, de profundizar, pero también de meditar en ella. Y cuando hablo de meditar en ella, inmediatamente me da a mí el entendimiento de lo que el Señor le dijo a Josué en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, cuando le dice el Señor a Josué, nunca, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, mire que dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos pueden estar hablando de leer, de comprender, de meditar, de profundizar, de escudriñar, de estar constantemente recibiendo las directrices de Dios para que podamos ejecutarla y vivir de acuerdo a lo que Dios ya se estableció que usted y yo vivamos como hijos suyos y como discípulos de Él. Pero avancemos un poco. Dice que hay que meditar en ellas. Esto nos dará como resultado la transformación de hábitos. Es interesante porque hemos venido aprendiendo de nuestros padres, como dice ahí en Primera de Pedro 1:18, que Dios nos libró de esto, de la manera como nos enseñaron nuestros padres, y vamos mejor a verlo para poder tener el entendimiento claro. Ahí por favor busque conmigo Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. ¿De qué nos ha librado el Señor entonces? De la vana manera de vivir que fue enseñada por nuestros padres. Tal vez ellos nos enseñaron a su manera, a su forma, bajo lo que ellos aprendieron cuando ellos fueron enseñados también, con sus limitaciones, con su poca sabiduría o mucha sabiduría, pero Dios nos ha librado ya a nosotros
de esa vana manera de vivir, dice, que recibimos de nuestros padres. La escritura se convierte ahora en nosotros el manual, la voluntad, las directrices de Dios para que nuestro estilo de vida no sea en base a lo que me enseñó mamá, a lo que me enseñó papá, sino a lo que enseña Dios. Es interesante notar que cuando Jesús nace, no se hizo ni a la imagen de María ni a la imagen de José, sino a la imagen de Dios, el carácter de Dios, porque eso era lo que veía, porque eso es lo que oía. Entonces es interesante que nosotros notemos que si algo va a provocar el estudio, el leer, va a cambiar la palabra estudio por escudriñar, por leer, profundizar, por meditar las escrituras, es que va a haber una transformación en nuestro estilo de vida. Pero además de esto, serán quitadas las malas costumbres o las costumbres y tradiciones que de hecho las traemos, y acciones que reflejan un estilo de vida no conforme al reino de Dios. Miremos como una visión clara que en las Sagradas Escrituras se da a luz el modelo a seguir que Dios estableció para que todos nosotros, sin importar la nacionalidad, color de piel, idioma, rasgos culturales o políticos o económicos o sociales, que digamos es que aquí somos diferentes, es que aquí somos de una forma, es que aquí lo hacemos así, es que aquí pensamos así. No, es para cambiar todo ese concepto que traemos, que arrastramos por tradición, por enseñanza, por costumbre, porque así lo hacen todos, porque así nos enseñaron. Hoy la palabra del Señor nos está indicando que si algo va a producir el conocer, el escudriñar, el leer, el profundizar en las escrituras, es que va a haber una transformación de estilo de vida, pero que va a quitar los malos hábitos, que va a quitar las costumbres, pero también que dijimos que iba a quitar, que iba a permitirnos reflejar a Cristo, porque Él es nuestro modelo por excelencia. Y es a Él al que estamos viendo, es a Él al que estamos oyendo, es a Él al que estamos imitando. Por eso es importante las escrituras, para que ya vivamos de acuerdo al reino de Dios, para que ya no vivamos como los demás gentiles, para que vivamos de acuerdo a nuestro llamado, a nuestra identidad, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Las escrituras nos enseñan con diversos ejemplos la vida de hombres y mujeres que ocuparon lugares estratégicos en su época, pero que al descubrir la revelación del modelo a seguir por medio de Jesucristo, sus vidas fueron transformadas. Mire qué tremendo. Según nos relata el libro de los Hechos, fíjese que en el libro de los Hechos tenemos la referencia sobre Saulo de Tarso, quien luego llegó a ser el apóstol Pablo, de su conversión, de su cambio de estilo de vida. Fue tan profundo y tan real que este hombre cambió totalmente su estilo de vida. Mire lo que dice ahí, por favor, en Hechos 9, del 1 al 6, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mire el trabajito de Saulo de Tarso: perseguir a la iglesia, perseguir a los de este camino, que es el evangelio de Cristo, que es Cristo mismo, porque Él dijo: yo soy el camino. Para Él
Para Saulo estaba haciéndole un favor a la nación, un favor a Dios, tratando de terminar con los cristianos. Pero dice ahí que pidió cartas para meterlos presos, dice. En el verso 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús. Se le está revelando la persona de Cristo. Yo soy Jesús. ¿Qué dice? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá, ¿qué dice?, lo que debes hacer. Y bueno, encontramos ahí que hubo un cambio radical, a tal grado que Saulo de Tarso se convierte ahora, y esa su conversión transformó su estilo de vida, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, porque él vio a la persona de Cristo. Algunos están todavía pensando: y cayó en tierra, vendría en caballo, vendría a pie. Sea como sea, Saulo cayó a tierra, y fue ahí en el momento en que cayó a tierra en que él recibe la revelación de Jesucristo, la cual transforma todo su estilo de vida. Después de ser un perseguidor, se volvió en un heraldo, en un proclamador, en un instrumento útil para el reino de Dios. Sus malos pensamientos, sus hábitos, su estilo de vida fueron transformadas por la revelación de Jesucristo en su vida. Ahora, tal fue el cambio de Saulo de Tarso que en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1, el apóstol Pablo dice algo muy fuerte para ese tiempo. Él viene y dice, Primera de Corintios 11, 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Se está poniendo como modelo, como ejemplo, y definitivamente tuvo que haber sido afectado el apóstol Pablo en toda su manera de vivir, en toda su manera de ser, para que en un momento dado él pudo haber dicho estas palabras y que pudiera decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjese que en su tiempo esa era una osadía, ofrecerse como un modelo, pero él tenía la comprensión clara del llamado que el Señor le había hecho. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel mi nombre. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, verso 15. Instrumento. Se puso como modelo, como ejemplo, y dijo: imítenme a mí, así como yo a Cristo. Qué tremendo. Ahora, esta comprensión provocó un desafío que lo llevó a obedecer. Ahí está el asunto. Realizando como un mandato lo dicho por el Señor. Ahí lo encontramos nosotros en Hechos 9:20. Vamos a buscar en las Escrituras Hechos 9:20, donde dice la Escritura así:
enseguida predicaba a Cristo. ¿Quién? El apóstol Pablo. Enseguida, porque para él fue una orden, no fue una sugerencia la que recibió, y él lo entendió y comprendió para qué había sido llamado, para qué había sido escogido, y de inmediato, dice aquí, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Eso fue un desafío para Pablo, poder empezar a hacer aquellas cosas que Dios le mandó a hacer. Miren lo que produjo la palabra, miren lo que produjo la conversión, la comprensión clara de quién es Cristo, quién es Jesús. Ahora, hay riesgos o peligros de no comprender claramente. Pablo comprendió y por eso obedeció, y por eso se puso a hacer inmediatamente lo que Dios le había ordenado, porque comprendió, entendió, le fue revelado Cristo, por lo tanto obedeció. Los riesgos que podemos tener por no comprender claramente lo que Dios nos ha revelado es que puede haber cautividad en nuestra vida. Cuando yo hablo de la cautividad, la palabra establece que hay cautividad por falta de conocimiento. Mire lo que dice Isaías capítulo 5, verso 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, dice, porque no tuvo conocimiento, no comprendieron, no hubo comprensión. ¿En qué? En la voluntad de Dios. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. O sea, qué tremendas las consecuencias de no entender, de no comprender las escrituras, la revelación. Porque entonces lo tremendo es que lo que puede pasar es que vamos a ser cautivos. Y eso puede provocar en nosotros, es cierto, la cautividad, pero aunque conozcamos, pero si no entendemos, no vamos a obedecer. Necesitamos entender lo que Dios nos ha dado para poderlo ejecutar. Entonces, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento. Pero hay otro pasaje en Oseas 4:6 que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. Estos, los primeros, no tuvieron conocimiento. En Oseas 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. Tenían una parte, pero les faltó otra parte. Les faltó conocimiento. Y en Mateo 22:29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando. Mire qué tremendo. Se lo está diciendo a los fariseos, quienes eran los responsables de la ley, de transmitir el espíritu de la ley, pero ellos se habían concretado a la palabra muerta. Entonces estaban transmitiendo un mensaje, una enseñanza, una predicación muerta. Y viene el Señor y le dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, a unos no tenían conocimiento, otros tenían poco conocimiento y les faltó conocimiento, y otros ignoraban el conocimiento. Eso es tremendo. Entonces, los riesgos que hay de no comprender las escrituras. Lo tremendo es que cuando uno no entiende, uno puede negarse y uno puede desobedecer. Lo tremendo de todo esto es que lo dicho por el Señor trae como consecuencias bendición,
pero puede traer como consecuencias el desobedecer o no entender o no comprender un atraso en el establecimiento del reino en la vida de la persona. Mire cuánta gente conoce y solo tiene conocimiento, pero no comprensión. Y eso es necesario, porque cuando tengo el conocimiento y comprendo, entonces obedezco, ejecuto. Y si no, en mi vida va a haber un atraso. Va a haber un atraso en el establecimiento del reino en mi vida y en la ejecución de los mandatos del Señor. Pero también puede traer consecuencias la falta de desarrollo. Yo quiero que vea eso de la falta de desarrollo. Al no entender claramente lo que el Señor quiere según su soberana voluntad, se vivirá desperdiciando las oportunidades de crecer integralmente y lo peor aún, haciendo cada uno su propia voluntad. Mire qué tremendo. En otras palabras, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay avance. Y un tercero, el pecado de la desobediencia. Existe una diferencia entre ignorar o desconocer la voluntad de Dios y conocerla sin obedecer a lo que se ha establecido en su palabra. Hoy en día es triste ver a muchos que han dejado de ser ignorantes. Escuche bien esto. Hoy en día es triste ver a muchos que han dejado de ser ignorantes para convertirse en desobedientes. ¡Hala, qué tremendo! Yo quiero repetir esto y enfatizar en esto porque es interesante que no es solo leer, no es solo, ya leí 20 capítulos, 20 versículos, como se solía decir antes, ¿verdad? El día domingo en las famosas escuelas dominicales. No sé si recuerda usted, desde ahí tenemos el concepto de alumno, ¿verdad? Escuela dominical, donde se nos preguntaba, a ver, ¿cuántos versículos leyó? Y uno decía 20, uno decía 30. Y de esos nada que ver. Ni siquiera se había tomado el tiempo para estudiar las escrituras o para leer las escrituras. Puros cuentos. Ay, se leyeron tantos versículos, tantos capítulos y hasta números se ponían ahí en un tablero. Puras mentiras. Porque en la ejecución, en la vida de la persona, en la transformación, nada que ver, no estaba pasando nada. La evidencia de que yo entiendo y comprendo las escrituras es que obedezco lo que dice ella. Entonces, lo lamentable es que hoy hay muchos que han dejado de ser ignorantes para convertirse en desobedientes, dejando de hacer los mandatos del Señor. Mire lo que dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vuelvo a repetir, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces es claro lo que dice, que muchos han dejado de ser ignorantes para convertirse en desobedientes. Transmítaselo así a sus discípulos y háganles ver que no es solo leer las escrituras para tener conocimiento, sino entendimiento, comprensión para ejecutar, para obedecer, para que seamos transformados, para que se nos quiten los malos hábitos, para que empecemos a reflejar ya el estilo de vida del reino de Dios, para que no haya atraso, para que haya desarrollo, para que no nos convirtamos en desobedientes. Ahora veamos los beneficios. Si ya vimos las consecuencias y los peligros, ahora veamos los beneficios de comprender. ¿Qué produce el comprender las escrituras? Nos da libertad. Mire lo que dice Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad que dice, os hará libres. Conocer, comprender, entender, ejecutar, eso me hace libre. La segunda cosa,
sabiduría. Comprender la silenciosa obra de Dios nos hace sabios. Lo que dice Isaías 51:6. Salmo 51:6, que dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tercero, me da libertad, me da sabiduría, pero también me da crecimiento. Evidencia de un buen desarrollo es el crecimiento. Esa es la evidencia de un buen desarrollo. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hay beneficios. Así como vimos que hay peligros, y yo quiero repetir los peligros: cautividad, la falta de desarrollo y el pecado de la desobediencia, que son los peligros de no comprender, de la falta de comprensión de las Escrituras. Pero los beneficios: nos trae libertad, nos da sabiduría y nos da crecimiento, que es la evidencia de un buen desarrollo. En las recomendaciones hay 3 recomendaciones que son importantes. La primera: recordemos que la voluntad de Dios es que lleguemos a la comprensión de nuestro llamado. ¿A qué hemos sido llamados nosotros? A ser santos y sin mancha delante de Él. Llamados a ser santos. Llamados conforme su propósito y su voluntad, para que la imagen de Cristo sea establecida en nosotros. El carácter de Cristo, las palabras de Cristo, los pensamientos de Cristo, las acciones de Cristo, el estilo de vida del reino al que hemos sido llamados, está aquí en las Escrituras, para que ya dejemos los hábitos, las costumbres, las formas vanas de vivir y que empecemos a vivir de acuerdo al reino. Segunda recomendación: esforcémonos por escudriñar, comprender y entender correctamente las Sagradas Escrituras. Se requiere esfuerzo para escudriñar. 3. Propongámonos a obedecer y ejecutar los principios y mandatos establecidos por Dios. Aunque aquí dice que son recomendaciones, para mí no son solo recomendaciones. Estas son directrices que yo debo seguir. Debo verlo del punto de vista de mandatos, para que yo los pueda ejecutar, para que yo los pueda vivir allá y allá donde me encuentre. Es importante entonces verlo como mandatos. En la evaluación tenemos 5 preguntas. La primera de ellas es la facultad o capacidad para entender las cosas? Sí, la respuesta es comprensión de lo que estamos hablando. 2, la comprensión como principio que puede producir en su vida. ¿Qué puede producir en nuestra vida? Buenas relaciones, amistades o fe. Definitivamente fe. La comprensión como principio que puede producir en tu vida, fe. 3, ¿dónde nace el modelo a seguir que Dios estableció? ¿En el manual de misión cristiana del Calvario?
¿En los libros de la historia o en las Sagradas Escrituras? Sí, en las Sagradas Escrituras. 4. ¿Qué produce la falta de conocimiento? ¿Qué produce la falta de conocimiento? ¿Libertad, ignorancia o cautividad? Sí, cautividad. Y por último, la pregunta número 5. No obedecer a la voluntad de Dios nos convierte ¿en qué? En desobedientes. Muchos han dejado de ser ignorantes para convertirse en desobedientes. Qué tremendo. Bueno, es así como hemos llegado al final de este manual de carácter. Espero con la ayuda de Dios en 2 reuniones más poderles presentar a ustedes el perfil de lo que debemos haber alcanzado con el manual de identidad y el perfil de lo que tenemos que haber alcanzado con el manual de carácter que recién estamos terminando. Definitivamente, si hemos ejecutado paso por paso lo que Dios nos ha dicho, entonces vamos a estar reflejando ya, viendo, evidenciando ya ese perfil que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Déjenme orar para concluir ya con este manual. Padre Celestial, te doy gracias porque en estas 24 enseñanzas del carácter nos has enseñado que el proyecto de Dios para nuestra vida es que tengamos el carácter de Cristo, no el carácter de papá, ni de mamá, ni del pastor, ni de mis hermanos. Señor, que tengamos el carácter de Cristo y nos has revelado enseñanza tras enseñanza lo que debe evidenciarnos ya como hijos del reino, como gente que tiene el carácter de Cristo, evidenciándolo en un mundo que requiere de modelos, un mundo que requiere de gente genuina, verdadera, transparente, justa, y que hoy mismo, Señor, podamos nosotros decir: he logrado avanzar porque he tenido la comprensión de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por los que escribieron, por los que participaron en la revelación de este manual que nos ha traído a nosotros transformación. Gracias, Padre, porque hemos nacido de nuevo y hoy todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. Eso es transformación. Te doy gracias, Padre, y bendigo a cada uno de los discípulos, ministerios, todos aquellos que han estado al frente, escuchando y recibiendo estas revelaciones. Te damos gracias, Señor, que nuestro estilo de vida refleje a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Deseo que el Señor les bendiga, les amo y que el Señor les guarde. Bendiciones a todos.